Rodrigo, quiero agradecerte muchísimo el conectarte con nosotros el día de hoy, a esta hora, desde el hospital además. Muchas gracias, no se asusten, siento que es un poco afortunado que estés conectado al hospital, entonces nada más quiero aclarar que no es que tenga coronavirus ni nada, porque está un poco dramático el asunto, sino que tuvo otra intervención y como habíamos movido la fecha algunos días, eh, está en recuperación, pero dijo, no va, si lo dejamos. Me llamo Rodrigo Ville, yo soy internista y soy infectólogo. Me formé en la Ciudad de México y desde que comenzó la pandemia he estado trabajando en el equipo coordinador de un hospital que es la unidad temporal COVID-19 en el Centro City Banamex. Y pues bueno, además me encanta hablar de temas relacionados con el embarazo y la lactancia y pues es un gusto poder compartir o poder mezclar este conocimiento de COVID con embarazo y lactancia. Perfecto, muchísimas gracias. A ver, lo primero que nada es, ¿cómo estamos ahorita en México? ¿Cuál es el panorama? Siento que ya estuvimos encerrados, ¿no? Se suspendió realmente la actividad de una forma que era bastante notoria y ahora recientemente, no sé si en un asunto tan consensado o no, ya se han retomado algunas actividades. Entonces, ¿en qué estamos como ahorita en México? ¿Ok? Mira, es importante retomar la actividad económica. Las personas no pueden permanecer encerradas por siempre. Es importante regresar a las actividades económicas. La gran diferencia que tenemos ahora respecto a meses previos es el profundo conocimiento que tenemos, tanto en la transmisión de la enfermedad como en el tratamiento y en la prevención. Entonces eso nos da puntos. Porque si tú te fijas, en realidad la cantidad de casos diarios ha permanecido de forma casi estable durante las últimas semanas en el país. Quiere decir que la economía se está reabriendo no debido a que estén bajando los casos, sino debido a que tenemos otras herramientas que nos permiten regresar a la actividad económica, tales como, por ejemplo, el robustecimiento del sistema de salud, la preparación de los médicos, la disponibilidad de equipo de protección personal, la posibilidad de hacer pruebas, entre otras cosas. Entonces, México sigue estando con una cantidad similar de casos, pero tenemos más herramientas que nos han permitido ya poder salir nuevamente y reincorporarnos a nuestra actividad económica sin estar encerrados en casa como antes. Claro. Y esto que comentas me parece muy, muy interesante, pero porque de pronto se tiene la percepción como que es más seguro, y sí es así, pero en realidad es más seguro, no porque la enfermedad haya cambiado, sino porque se conoce más, entonces las medidas que se pueden tomar son un poco distintas, si es así. Correcto. Dado que tenemos más entendimiento sobre cómo prevenir y cómo se transmite la enfermedad, pues ahora ya sabemos que usar cubrebocas es efectivo. Antes solamente lo especulábamos. Incluso había alguno de nosotros que no pensábamos que fuera efectivo. Ahora sabemos que el uso de la protección ocular es efectiva. Es decir, tenemos más herramientas, más conocimiento, y ese conocimiento hace que nos empoderemos. Y por otro lado, es la preparación de todos los médicos. Antes, tal vez los infectólogos, los neumólogos, los intensivistas sabían cómo manejar un COVID, y ahora no. Ahora el COVID lo puede manejar un médico general que esté bien preparado, y sabemos los tratamientos que son efectivos. Entonces, las probabilidades de tener un curso leve de la enfermedad o un curso favorable de la enfermedad son más altas hoy por hoy que antes. Eso no significa que tengamos que relajarnos, significa que tenemos que afrontar la situación con mucho conocimiento y mucha responsabilidad. Claro. Y por ejemplo, en estas medidas como de que ya sabemos, hay como toda una etiqueta, ¿no? De pandemia, ¿no? De qué hacer, cómo saludar, estamos también habituándonos un poco a eso.
¿qué cosas han cambiado y qué no? O sea, por ejemplo, ¿en qué aspectos podríamos relajarnos un poco más en esta etapa? No sé, en cuestión de salir. Yo sé que las personas que trabajan o se han trasladado a otros lugares así, esa actividad ha sido relativamente constante, pero aquellas personas que no necesitaban salir o que estaban haciendo el súper en línea, por ejemplo, que estaban desinfectando todo con cloro minuciosamente, ¿no? Ahora es seguro ir al súper, por ejemplo, con careta, con mascarilla, con gel antibacterial, a lo mejor no estar desinfectando todo, que eso tú y yo habíamos hablado, pero me parece que en el video pasado no lo tocamos a profundidad, pero ¿cuáles son para ti los aspectos en quienes cambió la vida drásticamente, ¿no? Y se aislaron, en los que Ujú. podríamos ya dar un pasito y cuál podría ser ese paso? Yo creo que algo fundamental es comprender que las actividades al aire libre son relativamente seguras. Por ejemplo, salir con tu familia a caminar al parque, quizá incluso compartir una carne asada donde no hay muchas personas, eh, salir a hacer deporte, andar en bicicleta. Las actividades al aire libre se consideran prácticamente seguras, siempre y cuando, por supuesto, uno siga utilizando cubrebocas, distancia y alcohol, ¿no? O lavado de manos. Eso es un mensaje totalmente diferente al mensaje que nos dieron hace unos meses las autoridades y al mensaje que manejábamos nosotros, que era quédate en casa, no salgas, no salgas, quédate en casa. Creo que ahora con mucha mayor seguridad sabemos que sí podemos en familia salir al aire libre y realizar este tipo de actividades de forma segura. El otro factor que cambió de forma drástica es este entendimiento de la transmisión de la enfermedad. Las redes sociales nos hicieron mucho daño, nos hicieron pensar que el COVID-19 se transmitía a través del contacto con las superficies, ¿verdad? Todo el Sí. mundo nos dice que tenemos que limpiar todo, cuando esto no es verdad. En realidad, el principal mecanismo de transmisión del COVID es la vía aérea y las gotas respiratorias. Entonces, entendiendo esto, sabemos ya que algunas medidas no son útiles, como por ejemplo los tapetes, que les llaman sanitizantes, los arcos sanitizantes, eh, contratar un servicio para que sanitice tu casa con gas, ese tipo de cosas ya sabemos que no son útiles y por lo tanto nos podemos relajar. Al relajarnos en ese tipo de maniobras, podemos concentrarnos en lo que sí es verdaderamente útil, que es cubrir nuestra cara, ojos, nariz, boca, y en lavarnos las manos y mantener la distancia de otras personas. Eso es lo más útil. Entonces, los dos mensajes son, podemos salir al aire libre de forma segura en familia o solo, verme con amigos, pocos, pero al aire libre, y proteger mi cara y mis manos del virus, es lo más importante. Claro. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, tengo algunas preguntas que me estuvieron mandando personas que me decían, ay, no sé si me puedo conectar, no sé si los puedo ver en ese momento, pero tengo como muchas dudas. Entonces, tengo ¿Sí? aquí algunas anotadas. Por ejemplo, me preguntaban de los restaurantes, o sea, que ya se ve que los restaurantes están muy llenos, hay mucha gente comiendo. Cuando estás comiendo, pues no puedes estar usando el cubrebocas y ya cuando de pronto empieza a salir a la calle o retomar un poco la vida, sí se ve que esa actividad, ¿no? Que antes no estaba, está ahí, la gente está en los restaurantes, está comiendo en los restaurantes, es seguro, no es seguro todavía, no es tan recomendable, evítalo si puedes. Mira, o sea, la gente ya sabe la respuesta a esto que me estás preguntando. Claro, Todo el mundo ya lo sabe y por eso lo preguntan. El problema es que la gente quiere escuchar de un médico que les digan, no hay problema, ve, come en un restaurante, y saben que eso jamás lo vamos a decir, porque la gente sabe que si tú estás sentado enfrente de alguien a menos de 1,5 metros, sin cubrebocas, hablando, te vas a contagiar. Entonces, no es seguro ir a un restaurante. De hecho, los restaurantes, según la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Norteamérica, se consideran de alto riesgo. Son uno de los entornos de mayor riesgo. Los restaurantes, los gimnasios, las iglesias, los funerales, son los entornos donde mayor riesgo hay de contagiarnos. Por supuesto, congresos, estadios, teatros y cines. La razón de esto es porque ahí tenemos todos los factores que propician la enfermedad. Mucha gente, poca ventilación y nadie trae cubrebocas. Entonces, si tú quieres ir a comer para reducir tu riesgo, puedes hacerlo en un restaurante que tenga terraza o que atienda al aire libre.
Eso sería lo ideal. Otra cosa que puedes hacer es pedir una reservación en un restaurante al aire libre en un horario que no sea el más concurrido. Lo que tienes que entender es que si tú te expones a gente sin cubrebocas, entre más tiempo te expongas a ellos, pues más probabilidades tienes de, de contagiarte, ¿no? Claro. Preguntan con respecto a la lactancia, por ejemplo, y me encanta que ese ha sido un tema como bastante concurrido, que creo que de pronto, como bien decías al principio, y de hecho viendo un documental, no del coronavirus, pero de las noticias falsas, ¿no? Y de cómo viajaba la información y de cómo de repente en las redes que consideramos que a veces son como un lugar seguro para saber cosas, de repente hay mucha información como muy contradictoria o que ni siquiera es verdad. Entonces, de la lactancia sí ha dicho como de todo un poco. Primero que sí se pasa, primero que no se pasa, luego que ya casi era vacuna. Todavía antier me encontré unas noticias que decían que habían encontrado que gotas de leche materna estaban matando de forma efectiva la enfermedad. Entonces, en ese sentido, las mamás que lactantes, como que les tocó en esta época, o parir en medio de todo esto, pues tienen como muchas dudas de realmente Claro, hacia dónde mirar, ¿no? por supuesto. Aquí la respuesta no es fácil, es muy compleja, de hecho. Y hay que entender que en medicina no todo es blanco o gris. No se trata de todo ni de nada, ¿no? Así no funcionan los sistemas biológicos. Entonces, doctor, ¿la leche materna contagia el virus? La respuesta es sí. Doctor, ¿la leche materna no contagia el virus? La respuesta es correcto, tampoco lo contagia. Es decir, ha habido casos en donde sí se ha detectado el virus en la leche materna y ha habido casos en donde ha habido madres positivas para SARS-CoV-2, para COVID, que contagiaron a sus niños por tener contacto con ellos, por la leche, por lo que tú quieras. Y ha habido otros casos en donde no ha habido contagio. Entonces, al tratarse de un sistema biológico, no podemos decir tajantemente, como en el VIH, por ejemplo, que es otra enfermedad mucho mejor estudiada, no podemos decir tajantemente, sí, la leche te protege, tampoco puedo decir tajantemente, sí, la leche te va a contagiar a tu niño de coronavirus. Lo que la evidencia médica dice hasta este momento, o más bien el consenso al que se ha llegado médicamente, tanto por la Organización Mundial de la Salud como por otras sociedades importantes, es que la lactancia materna en una mujer que tiene COVID no se debe detener solamente por el hecho de tener COVID. Está recomendado seguir con la lactancia materna aunque una mujer tenga COVID. Sin embargo, es importante hacerlo de una forma especial o diferente, limpia, para disminuir el riesgo, porque el riesgo existe, pero existe no por la lactancia como tal, sino más bien por el contagio, perdón, por el contacto que tiene el bebé con las secreciones de la boca y la nariz de la madre. Entonces, para poder dar pecho y una madre que es positiva para COVID, para poder dar pecho, lo que tiene que hacer es lavarse sus manos antes, usar cubrebocas durante toda la toma del pecho y pegarse al bebé para que reciba el pecho. Y esto es adecuado, es una práctica que se favorece y que se promueve porque los beneficios de la lactancia, por mucho, superan al riesgo relativo de padecer COVID en el niño. Además, si un niño, un recién nacido, tiene COVID, hemos visto que los casos suelen ser leves, leves, no tan graves como en los adultos. Entonces, si haces una balanza del riesgo-beneficio, los beneficios de la lactancia por mucho superan al riesgo del contagio de COVID en un recién nacido. Entonces, adelante, yo diría, si a mí me preguntan mis pacientes embarazadas o que están planeando embarazarse, si es seguro hacerlo en el tiempo de COVID, yo diría que sí, van a tener que cambiar algunas cosas respecto de cómo lo hacían antes. Y a las mujeres que tienen recién nacidos y que deciden dar pecho, es muy importante que lo sigan haciendo y que no solamente por COVID dejen de hacerlo. ¿De acuerdo? Claro. Y sobre el embarazo, Rodrigo, que ahorita tocaste un poco, también se ha especulado como muchísimo y después como que habían
salió una noticia, no sé si de la Organización Mundial de la Salud o de alguna asociación de ginecología, la verdad ahorita no recuerdo bien la fuente, pero que causó como mucha conmoción porque decía que se había acrecentado mucho la muerte materna a causa de un, como, no sé si decirlo, efecto secundario o como una consecuencia del COVID y que en los últimos, estoy diciendo lo que me acuerdo, ni siquiera digo que tenga que ser así, pero como que parecía que sí se pasaba al feto y que esto podía, todavía no se había estudiado muy bien, traer como algunos problemas después. Sí. Bien, respecto al, mira, sigue siendo algo muy similar a lo de la lactancia. Ha habido casos más bien esporádicos en los que se ha visto que existe la presencia del virus, por ejemplo, en el líquido amniótico, en las secreciones vaginales, en la placenta y en la leche materna, se ha detectado el virus. Pocos casos reportados de transmisión del COVID de una madre embarazada a un feto todavía dentro del útero. Sí se han reportado casos, pocos. Pero la gran mayoría de los embarazos en las mujeres con COVID suelen cursar sin problemas. La gran mayoría de los embarazos, más allá de tener la enfermedad respiratoria, suelen cursar sin problemas. Se han reportado también bajo peso al nacer, parto pretérmino, eh, y básicamente son como las únicas cosas que se han reportado, pero no parece ser la regla. Es muy diferente, por ejemplo, tener una mujer que vive con VIH no tratada y que tiene un embarazo, en donde sabemos que más bien la regla o la tendencia es a que sí haya transmisión, a tener una mujer con COVID, en donde parece ser que la regla es a que el embarazo curse prácticamente sin complicaciones. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo COVID, estoy embarazada? ¿Cómo me va respecto a una mujer igual de mi misma edad que también tiene COVID pero no está embarazada? Pareciera ser que sí, los desenlaces de una mujer embarazada podrían ser un poco peor, porque tener a una paciente con insuficiencia respiratoria, neumonía, embarazada, siempre es más complejo que a una persona no embarazada. Entonces, en ese sentido, sí podría ser un poco más peligroso si nos da COVID grave o crítico que requiera terapia intensiva o intubación. Puede ser más grave ese embarazo, como también si le da influenza o le da neumonía o cualquier otra enfermedad infecciosa en el embarazo a una mujer. El mensaje concreto es que a pesar de que sí ha habido reportes de transmisión de la madre al niño y también reportes de caso de transmisión de la madre a un feto dentro del útero, en general pareciera ser que esto es una excepción más que una regla. ¿Sí? Ok, perfecto. Para que entonces estén tranquilas, ¿no? Tanto de embarazarse y tener a sus bebés y de lactar, sobre todo que la lactancia no debe interrumpirse. Sí, También, claro. también me preguntan mucho porque ahora, por ejemplo, en los supermercados, que es como un, una cuestión de primera necesidad, se podría decir, tienen ya todo un sistema, ¿no? de recibimiento que incluye el tapete este que ya nos dijiste que no sirve, te ponen gel al entrar y te toman la temperatura. También con lo de los termómetros ha habido como muchísima controversia porque además te la toman la muñeca, o sea, te la toman aquí en el brazo y yo diario que voy, que me fijo cuánto doy, que 34, 30 y, 30 y 33.3, Sí, ¿no? O sea, unas medidas así rarísimas que yo pues, me hace pensar y algunas mamás también que me preguntaban, ¿qué onda con los termómetros, no? Que ese sistema, ¿no? Que ya adoptaron como la mayoría de los comercios que están como reaperturando, realmente no es eficiente para tener un control, pues ni de temperatura, ni de, con lo que dices del tapete, ¿no? sí. Bueno, mira, Alondra, lo que voy a decir es algo muy, muy importante. Eh, la responsabilidad del control de una enfermedad recae, sí, en el gobierno, mediante las medidas de salud pública, pero también es responsabilidad de cada quien. La verdad es que uno no necesita que le tomen la temperatura para cuidarse y para seguir las medidas que recomienda el gobierno. Es Claro. decir, si a ti te la toman en el pie, no importa,
tú tienes que usar tu cubrebocas, tu lavado de manos, tu distancia, y tienes que asumir que todas las personas que te rodean tienen COVID. Eso es lo más responsable que puedes hacer para cuidar de tu salud. No necesitas que alguien en una puerta de un restaurante te diga, uy, ese señor que acaba de pasar tiene fiebre. No necesitamos eso. Necesitamos asumir la responsabilidad de lo que estamos haciendo y asumir que todos los demás potencialmente pueden tener COVID y por lo tanto entonces me tengo que cuidar como si así fuera, ¿no? Claro. Respecto a la temperatura, pues sí, lo adecuado es tomarla en la cabeza o en el cuello. Así es que, pues bueno, así es como se tiene que hacer. Sí, y sobre todo que si tienes síntomas, pues no salgas, ¿no? Pero nuevamente asumiendo que, pues no sé, que tenemos ética y civismo que no todos tienen. Ahora, otra pregunta que me han hecho mucho, igual las personas que pudieron acompañarnos hoy pueden escribir por el chat, ahorita igual abrimos los micrófonos, pero acerca de las pruebas, o sea, ¿qué onda con las pruebas? ¿Cómo son efectivas? Que si no son efectivas, que si en la nariz, que si en la sangre, que siento que también en México se hizo como un comercio, un comercio del COVID, ¿no? O sea, ahora ya hay de todo, todos los chunches para protegerte, algunos que ni sirven, también ahorita quiero hablar de los cubrebocas, que fue algo que me preguntaron mucho, pero con las pruebas que, o sea, ya la gente vende pruebas, te las mandan en un paquetito, te las haces en tu casa. ¿Qué onda con esas pruebas, Rodrigo? O sea, porque la gente además, hay una ansiedad generalizada. Una de las preguntas que tenemos ahora en el chat es eso, o sea, ¿cómo sé si ya me enfermé o no me enfermé? Porque hay gente que le dio gripa leve o hay muchos asintomáticos que de repente la tía de no sé qué dio que sí, pero yo no estoy tan seguro si quizá yo, porque la vi el sábado, ¿no? Mira, Entonces, ¿se puede mira, saber? ¿No se puede saber? yo soy infectólogo. Entonces, imagínate qué se siente que un ingeniero, un abogado, Claro, venda pruebas para diagnosticar una enfermedad infectológica y que le dé consejos a la gente sobre si tiene o no tiene una enfermedad y que le diga, ahorita hazte una prueba, etcétera. Yo estudié 12 años para llegar a ser infectólogo y me duele mucho que la gente que ni siquiera es médico o que a la gente que ni siquiera es médico se le permita vender pruebas. claro. Eso es algo que solo ocurre en países como el nuestro y que no debe ocurrir. Es totalmente irresponsable tanto de la persona que lo vende, como de la autoridad que lo permite, como del cliente que la compra y que la utiliza. O sea, un paciente no debe ir a hacerse pruebas diagnósticas de ningún tipo sin educación médica. Por Claro. ejemplo, un diabético sí se hace su prueba de diabetes, de glucosa, bajo educación médica, pero nunca un paciente va a ir a hacerse una prueba para ver si tiene, no sé, cáncer de mama en un laboratorio sin que ningún médico le haya aconsejado. Y peor, interpretar la prueba él solito. Claro. Entonces, eso no está bien. De buenas a primeras, no está bien. A ver, permíteme un segundito, por favor. No te preocupes. Déjame te prendo. Ahí está. Listo, gracias. Bien, entonces, Alondra, no sé si pueda yo compartir una diapositiva que tengo que creo que les va a ayudar muchísimo. Sí, de hecho lo puedes hacer. Ya, tenemos 4 tipos de pruebas disponibles en los mercados internacionales. Tenemos más de 163 pruebas PCR disponibles en el mercado. Tenemos 35 pruebas de anticuerpos y tenemos pruebas que se llaman de antígeno, que probablemente tú no has escuchado de ellas, pero te voy a comentar un poco de estas. Ujú. Tenemos las pruebas PCR que se hacen en la nariz, son las que todo el mundo te introduce un hisopado, etcétera, o es el hisopado que le conocen. Y tenemos las pruebas serológicas, que miden anticuerpos y pueden ser pruebas rápidas o pruebas en la sangre como tal. Y finalmente las pruebas rápidas de antígeno que también se hacen en la nariz. Quiero que veas esta gráfica rapidísimo. Es una gráfica muy interesante. Lo que nos muestra son diferentes pruebas a lo largo del tiempo. Esta línea de aquí representa cuando alguien desarrolla síntomas.
el día cero, el día que se empieza a sentir mal. Ujú. Quiero que veas primero esta línea azul. Esta línea azul representa la probabilidad de tener una prueba PCR positiva. Como tú ves, alrededor del inicio de los síntomas y más o menos unos 5 días después, es la probabilidad más alta de tener una prueba PCR positiva. Y esta probabilidad va bajando con el tiempo, pero sigue siendo relativamente, positiva todavía, aunque bajo, hasta 6 semanas después, ¿verdad? Ujú. Entonces, esto nos dice que tú puedes usar una prueba PCR para diagnosticar a un paciente el día de los síntomas y hasta mucho tiempo después. Estas de aquí, estas rayitas verde y morada, Ujú. representan los anticuerpos, la serología, la prueba rápida que te venden chafamente gente que se está aprovechando de la pandemia, Ganando dinero con eso. ganando dinero de forma irresponsable, así es. Entonces, fíjate cómo estas pruebas empiezan a elevarse a partir del día 10, pero tienen su pico máximo hasta 21 días después del inicio de los síntomas. 21 días después. La enfermedad solamente dura 10 días. Entonces, para el momento que una persona ya le detectaron tanto la IgG como la IgM, ya pasaron 3 semanas de que tuvo los síntomas. Para este entonces ya se curó, ya contagió a todos y ya no hay nada que hacer. Entonces, estas pruebas no sirven de nada. Y por si fuera poco, siguen positivas, mira, aquí lo puedes ver, positivas, semanas después. Por lo que tampoco te pueden decir que si es positiva, tú tienes COVID en ese momento. Claro. Entonces, eso de Porque que en dicen dado que si caso tienes IgG necesitas positiva, aislarte, ¿no? IgM positiva, es agudo, o tuviste una infección, ya te estás recuperando, o la tuviste en el pasado, no es cierto. Aquí podemos ver precisamente que generalmente eso significa infección en el pasado, no significa infección en el presente. Y no solo eso, la interpretación de un resultado de esta prueba es muy compleja. Se requiere tener un conocimiento muy profundo de cómo se comportan los anticuerpos y del cuadro clínico de la enfermedad. Entonces, yo sí No es recomiendo tan que para sencillo como ver interpretar una una bardita, ¿no? prueba serológica le pidan ayuda a un médico. No te escuché, Alondra, perdón. No, no te preocupes, que no es una cosa tan sencilla como ver, tengo o no tengo, y decir, sí o no, No, ¿no? O sea, requiere de su interpretación y para eso un definitivamente no acompañamiento. es así tan sencillo. Y pues bueno, tenemos estas otras pruebas que se llaman pruebas de antígeno, porque te voy a decir cuál es el problema actual. Esta gráfica lo representa muy claro. Ujú. Supongamos que el lunes tú te haces una prueba de COVID. Conseguiste cita, te hiciste una prueba, pagaste por ella 3,200 pesos, pero te dicen que el resultado te va a llegar hasta el viernes, o el sábado, o el domingo. Entonces el martes tú saliste, el miércoles fuiste a comer, el jueves tal vez saliste a Tapalpa o a Chapala, el viernes te fuiste a la playa, yo no sé. Todos esos días, esperando tu resultado, tú te sentías bien, contagiaste a muchísima gente y el domingo te dicen, eres negativa, ¿no? Ujú. Pero estos días te expusiste y ahora ya tienes COVID y no lo sabes porque te hiciste la prueba el lunes. Entonces ese es un gran problema. Nos tardamos 3, 5 días en que nos entreguen los resultados y eso pues es bastante negativo, ¿no? La Claro. respuesta para mejorar eso son las pruebas rápidas basadas en antígeno. Las pruebas rápidas basadas en antígeno son igual una prueba que se hace en la nariz. Es un papel que debe costar, y de una vez te lo digo para que no gastes dinero, deben costar menos de $5. Aunque te voy a anticipar, a ti te la van a vender en 1,600, 2,000 pesos. Van a querer aprovecharse de esto. Pero bueno, están diseñadas para producirse en más de 10 millones de unidades por semana. Su costo debe ser menor a $5 y la intención es que todos los días tú te la apliques en casa. Los resultados están de forma inmediata y te puede decir si tú tienes COVID o no, aunque no tengas los síntomas. Y te puede decir si es seguro que tú vayas a visitar a tu abuelita al hospital, si es seguro que vayas a trabajar, si es seguro que vayas a hacer compras y no contagies a las demás personas. Entonces, eso es el futuro en las pruebas de COVID. Hay varias empresas que actualmente ya las están produciendo. En Estados Unidos hay 3 pruebas aprobadas nada más. Y en México no hay ninguna aprobada por la COFEPRIS todavía. Pero sí, yo creo que van a llegar a finales de este año, quizá a principios del siguiente año. Pero conociendo al mercado mexicano, va a pasar lo mismo que pasó con las pruebas rápidas
serológicas y pues la gente va a tratar de aprovecharse de esta situación y las va a vender a un precio injusto. Entonces, la clave para beneficiarnos todos de esto es que todos podamos tener acceso a ellas, que sean baratas, costeables para todos, ¿no? Claro, sí, porque digo, si cuesta $5, a lo mejor hacerte una a la semana y Correcto, sales una esa es la semana. idea. Esa es la idea. Pero $1,000 semanales está medio. Porque la prueba no es tan sensible como la PCR. Entonces, la forma de incrementar su sensibilidad es repitiéndola a lo largo del tiempo. Así es que sí, están diseñadas para tomártelas cada tercer día, cada cuarto día, cada quinto día, yo no sé. Buenísimo. Oye, Rodrigo, y acerca del futuro, o sea, porque también de esto hay mucha inquietud, me enviaron en inbox como muchas preguntas, que es como muy incierto porque en marzo primero era que en mayo y luego en mayo era que en octubre y luego que en octubre tampoco siempre no y ya no se ha dicho nada o ya ni me enteré si se ha dicho porque estoy, ya no quise saber, ¿no? Pero pareciera ser, aunque como dices, ha avanzado mucho en el diagnóstico, en el tratamiento de la enfermedad, en la prevención de la transmisión, y parece que también se están trabajando un poquito las vacunas, pero la duda que hay es como, en algún momento vamos a poder, siento que esta respuesta que vas a dar no la quiere escuchar nadie, pero en algún momento vamos a poder recuperar algo de vida similar a la que teníamos, o es hasta que salga la vacuna y ni así, o quién sabe cuánto será. Sé que esto es muy histórico, o sea, no es que suceda a diario, entonces también hay muchas cosas que quizá no pueden saberse, pero ¿qué nos depara el futuro? Hay dos cosas que van a cambiar, bueno, tres cosas que potencialmente puedan cambiar el panorama. El primero, por supuesto, es que aparezca una vacuna, que todos nos la pongamos o que todas las personas que nos la tenemos que poner nos la pongamos, que sea accesible y que sea barata. Lo segundo son las pruebas rápidas basadas en antígeno, porque eso puede hacer que nosotros podamos salir de casa solamente cuando es seguro que salgamos de casa porque no tenemos la probabilidad de contagiar a otros. Y tercero, que encontremos un tratamiento efectivo. Si cualquiera de esas tres cosas sucede, entonces, pues por supuesto que las cosas van a regresar a una normalidad. Aunque sí creo que por mucho tiempo vamos a seguir usando cubrebocas en los eventos sociales, muy probablemente. Claro. No podemos decir en un año, en dos, o sea, no, es atemporal, vamos a seguir así como un poco en la incertidumbre. Es una pregunta muy difícil, pero mira, las pruebas rápidas basadas en antígeno estaba propuesto que se aceptaran en México en octubre. Conociendo al México, a mi México, yo creo que febrero, ¿no? Entonces, probablemente por esas fechas vayan a llegar las pruebas rápidas basadas en antígeno. La vacuna. Estados Unidos tiene un programa que se llama Warp Speed o velocidad de la luz, que está ideado para traer una vacuna a Estados Unidos y empezar a vacunar a sus personas 300 millones de dosis en enero. Es posible que eso sí suceda. ¿Qué significa eso para nosotros que no vivimos en Estados Unidos? Pues quizá un retraso de entre 6 y 8 meses. Entonces, si en enero Estados Unidos va a tener una vacuna o va a empezar a implementar un programa de vacunación, yo calculo que nosotros alrededor de estas fechas estemos empezando a vacunar a nuestro personal esencial, que serían trabajadores de la salud, etcétera. Luego a las personas de riesgo, como aquellos con diabetes, hipertensión y ancianos. Y al final, el resto de las personas que son jóvenes y que no tienen tanto riesgo. En cuanto al tratamiento efectivo, este sí es donde yo más duda tengo. Es posible que este efectivamente no lo tengamos disponible quizá nunca, porque las enfermedades virales son muy difíciles de tratar. Entonces, este es el aspecto de la enfermedad en el que yo menos esperanza tengo y en el que más difícil se me hace dar una fecha o predecir una fecha cuando esto vaya a suceder, el tratamiento efectivo. La pregunta que pusieron en el chat me parece que quedó resuelta, ¿no? Ah, hablaron de los recontagios, que hasta ahora que se sabe de los recontagios. A Ni ver, siquiera puedes estar seguro si ya te dio una vez, ¿no? No, a ver, vamos a ver esto de los recontagios. Es un tema muy interesante. Hemos visto que sí están documentados los recontagios. Hay 2 casos al menos reportados de
gente que se volvió a contagiar de COVID-19, bien documentado, pero esto parece ser más bien la excepción que la regla. Otra vez, nuevamente en medicina no todo es blanco y negro. No podemos decir no hay recontagios y tampoco podemos decir siempre hay recontagios. ¿Qué significa esto para la gente? Significa que si ya te dio COVID, te tienes que proteger como si nunca te hubiera dado COVID. Así como yo me sigo protegiendo, yo entro a ver a mis pacientes protegido y todo, lo mismo las personas que ya tuvieron COVID tienen que hacer exactamente eso. Y esto es no bajar la guardia hasta que no tengamos una vacuna o un tratamiento o una forma de saber en ese momento si uno tiene COVID o no. Claro. Que eso de saber en ese momento entiendo que minimiza mucho el contagio, que tú seas un agente de riesgo, pero pues para ti no cambia mucho el panorama, ¿no? O sea, lo que Ya solamente cambiaría. buscar atención temprana, es lo único. Claro. Es lo único en lo que cambiaría. Aislarte de tu familia. O sea, si yo supiera hoy que no tengo COVID, perdón, que sí tengo COVID hoy, pues bueno, no voy a trabajar, me separo de mi esposa, no visito al abuelo, no voy al súper, no hago todo lo que estamos haciendo, pues. Hola, buenas noches. Hola, Laura. Me está gustando mucho la plática. Mi duda va específicamente sobre los síntomas más, ¿cómo se puede decir? Comunes en los niños hasta, no sé, en los preescolares de 3 a 5 años, 6 años. Específicamente, ¿cuáles son los síntomas más comunes si su sistema inmunológico no está comprometido? Los síntomas más comunes suelen ser, o sea, la definición operacional de caso para un niño, es decir, quién se considera que tiene COVID, son iguales para los niños. Quizá lo único que cambia es que un lactante no se puede quejar de dolor de cabeza y lo que cambia es la irritabilidad. Pero generalmente también el cuadro suele ser un cuadro con tos, fiebre, bueno, cuando pueden hablar, dolor de cabeza, y cuando no, irritabilidad, puede haber hiporexia, o sea que no comen tanto. Eso es lo más común. Tenemos esta nueva entidad, bueno, no es nueva entidad, pero tenemos esta entidad en los niños que se llama síndrome inflamatorio sistémico, en el que se caracteriza por tener alteraciones en la piel, en la boca, mucha fiebre y alteraciones en los estudios de laboratorio, que es característica de COVID, pero no es la presentación más común. Lo más común en niños sigue siendo una enfermedad respiratoria de tipo viral, como cualquier otra. Y a este síndrome inflamatorio, no recuerdo tus exactas palabras, pero ¿es ya tratable? ¿También es más prevenible si se atiende a tiempo? No, bueno, aquí lo que tenemos que entender, y perdón por ser el ave de mal augurio, el COVID no tiene tratamiento en ninguna de sus formas, ni leves, moderados, graves, críticos, ni en niños, en adultos, ni en viejitos. Entonces, no es tratable en el sentido de que no hay una medicina que darle para que se quite. Lo que hay que hacer es hospitalizar a los pacientes para darles manejo de soporte, o sea, líquidos, oxígeno, todo el manejo que necesita una persona, ¿no? Pero tratamiento como tal, desafortunadamente, no tenemos. Y eso es muy importante que lo comprendamos, porque si no, cualquier médico pues, nos va a recetar medicinas que se cree que pueden servir y la verdad es que no sirven. No hablamos de algo súper polémico, el dióxido de cloro. Bueno, es polémico, pero a la vez no es polémico. Sin comentarios. Para mí es una certeza que no sirve de nada. No hay nada de polémica ahí, no hay nada que discutir. No es como cuando un médico se pone a discutir qué es mejor, la ceftriaxona o la penicilina. No, eso sí es polémica. Acá no hay nada que discutir, es una certeza que no sirve. Entonces, eso necesita quedar muy claro. No solamente no sirve, sino que puede ser tóxico, como lo es la acitromicina o la ivermectina, y pues son cosas que ya deben caer en desuso. Es increíble que la COFEPRIS lo permita, de verdad. Bueno, de hecho no lo permiten, ya está bien publicado que no lo permiten, pero es increíble que se siga usando a pesar de eso.
repito. Claro. Y en cuanto, también hay mucho, ahorita me escribieron de las vitaminas, porque estas historias de, no, es que a mi abuelito le dio y no le pasó nada, pero es que estaba tomando Centrum, ¿no? O vitaminas que le habían recetado y entonces si tomas vitaminas, o sea, como mucho mito con respecto a eso. O sea, la gente necesita tener esperanza de que hay algo que funcione y cuando un médico les dice no hay tratamiento, simplemente no lo pueden entender. Es muy, muy triste para las personas afrontarse esta realidad, que es la realidad para o sea, para millones de personas que ya se infectaron de COVID. No hay tratamiento para el COVID. No hay Ni vitaminas. prevención, ¿Mande? ni prevención. Sí, hay 3 maniobras de prevención, que son la distancia, el uso de cubrebocas y el lavado de manos. No, pero me refiero a tomar algo, o sea, que yo como estoy tomando vitamina B o yo como tomé clorofila y cosas No, así, que me unto no lo hay. aceites esenciales. No lo hay. Y el mecanismo psicológico por el cual una persona no puede comprender eso es muy, muy interesante. Hay muchos factores ahí involucrados y pues desafortunadamente, a pesar de que a los médicos nos gusta dar esperanza y todo, pues tampoco podemos mentir. Lo que sí yo les recomiendo es llevar un estilo de vida saludable. Esto sí es algo que pueden ayudar. Por ejemplo, limitar el consumo de alcohol y de tabaco, comer bien, hacer ejercicio, llevar una buena dieta, controlar el peso, mantener la mente ocupada y sana. Esas sí son cosas efectivas que van a ayudarles en cualquier enfermedad, no solamente en COVID-19. Pero la verdad es que dar vitaminas por COVID, pues es irresponsable. O sea, eso es falta de entendimiento de cómo funciona una enfermedad viral. No se trata de una deficiencia de vitaminas. Se trata de que un virus está atacando tu cuerpo y es un virus potencialmente letal. Entonces, pues no, desafortunadamente no va por ahí. Si alguien tiene síntomas, lo mejor es consultar con un médico que tenga un conocimiento profundo de la enfermedad para que le pueda asesorar qué es lo mejor que hay que hacer. Porque sí hay muchas cosas que se pueden hacer por una persona con COVID. Ir al gym, ya dijeron que es de lo más peligroso. Gimnasio, iglesia, restaurante. ¿Qué más dijiste? Me faltaron otras 2. Mira, básicamente todo lo que tienes que evitar es lugares cerrados no ventilados, lugares concurridos, lugares donde estés cerca de otras personas. Eso es lo que tienes que evitar. Entonces, en el gimnasio es un lugar cerrado y concurrido, no ventilado, donde estás cerca de otras personas. Entonces, pues tiene todo para que no funcione. Así es que cines, teatros, estadios, lugares donde se hace cualquier deporte, gimnasios, centros de convenciones, salas de conferencias, clases. Plazas cerradas, ajá. Todo eso, pues no. Tú ahorita lo que quieres es ir a lugares al aire libre, donde puedas estar con tu familia o con pocos amigos, con tu boca y tu nariz cubierta. Eso es ideal, eso es donde puedes hacerlo. Por ejemplo, me dice, aquí veo una de tus preguntas, que qué actividades sí son seguras para hacer con los niños. Salir al parque es seguro, salir a caminatas es seguro. Todo eso al aire libre con tu familia está perfecto, lo puedes hacer sin ningún problema. Los juegos, por ejemplo, de los parques, Rodrigo, ¿se pueden usar si se desinfectan o algo así? Estos playgrounds que se llaman, pues se consideran de riesgo moderado. Y nuevamente vamos a lo mismo. Es muy sencillo. A ver, si estamos diciendo que tener contacto con la gente es peligroso y en un playground, en unos juegos, no puedes evitar tener contacto con la gente, pues entonces el riesgo incrementa. Pero también está al aire libre, entonces no es el máximo riesgo, es moderado, riesgo es moderado. ¿Y qué opciones hay? Pues asumir el riesgo o no tomarlo. No hay una fórmula mágica para hacer que un juego se convierta en algo claro, ya sí. completamente A menos que seguro. no haya niños y estés solo y solo tus hijos. A menos que no haya ningún niño y estés completamente solo, que le quita un poquito el chiste a ir al playground, ¿no? Pero bueno, sí se puede. Entonces, no hay fórmulas mágicas, es muy sencillo de entender. Aire libre, solo con mi familia, sin contacto con otras personas, bajo riesgo. No importa qué actividad sea. Si incremento o le quito esos elementos,
de aire libre y de solo contacto con mi familia, pues el riesgo aumenta. Cualquier actividad que quieran. Preguntan, ya habíamos quedado claro que no hay que desinfectar el súper, no te tienes que cambiar de ropa ni de zapatos frenéticamente al llegar a tu casa. No. Me dicen que si, por ejemplo, la persona que te ayuda va en el camión, va por su cubrebocas, que sí es suficiente que llegue a la casa y se lave muy bien las manos, que no se necesita cambiar toda de ropa. Sí, o sea, vamos a lo mismo. ¿Cómo sabes que la persona que te ayuda no tiene COVID-19? No lo puedes saber. Solamente que se hiciera una prueba rápida basada en antígenos. Entonces el riesgo es moderado, moderado. Por supuesto que no le tienes que pedir que se cambie la ropa y se lave los zapatos, porque así no se transmite la enfermedad. La enfermedad se transmite a través de las gotas respiratorias y de la vía aérea. Entonces le tienes que pedir a la persona que te ayuda, además de que se lave las manos, que use cubrebocas todo el tiempo, que se mantenga con distancia y mantener tu casa ventilada, pero son medidas que todos tenemos que hacer en todo momento, independientemente de si tenemos a alguien o no que nos visite y que estuvo en un camión. Perfecto. Entonces, mantener la casa ventilada, el uso de cubrebocas, lavado de manos, todo eso hay que usarlo, ¿no? Preguntan por Halloween. Bueno, a ver, Bruno. O sea, yo creo que Bruno ya sabe la respuesta a esto, como hacen lo que hemos platicado. Si uno está al aire libre, solamente con su familia sin tener contacto con los demás, es de bajo riesgo. ¿Qué pasa si empiezo a quitar esos elementos? Es decir, si ya no estoy al aire libre, si tengo contacto con otros niños, pues el riesgo aumenta, ¿no? Si Sobre te das desinfectar dulces, los tienes que desinfectar. no tiene ningún sentido. Aquí lo importante es usar cubrebocas y mantener la distancia, de preferencia no cruzarse los niños con otras familias. Hay unas manos así largas, no sé si las han visto, como una manota larga así y le cae una bolsa. Podría ser una opción que llegues a la casa con esa mano y ya estás súper lejos y ya pueden relajarse de desinfectar los dulces. Qué felicidad, porque ese había sido un tema muy controversial en mis chats de mamás. Mira, un mensaje que a mí me vuelve loco, con el cual he batallado desde literal el 28 de febrero que llegó el primer caso a México. O sea, yo no entiendo por qué la gente piensa que el COVID se transmite a través de la piel. No lo entiendo. Es algo que las redes sociales nos han hecho pensar, ¿no? Y esta insistencia con lavar los zapatos, lavar las superficies, lavar los coches, lavar los dulces, lavar el súper, o sea, usar guantes en el súper. Yo no entiendo de dónde salió esta percepción errónea totalmente de que el COVID se contagia a través de la piel. Lo importante es que te laves tus manos, no porque se va a contagiar a través de tu piel, sino porque si tú te llevas tus manos sucias al ojo, algo que haces de forma inconsciente hasta 20 veces por cada hora, es así como te contagias. Entonces, no necesitas desinfectar ningún dulce. O sea, no se transmite así el COVID. El COVID es una enfermedad respiratoria. Entonces, las redes sociales de verdad que han hecho un daño tremendo y yo agradezco el esfuerzo que haces, Alondra, con esto, porque, pues sí, han hecho más daño que ayudarnos. Sí. Y tenemos este mal concepto, este error de concepto de que el COVID es una enfermedad de transmisión cutánea. Sí. Preguntan, por ejemplo, si hay heridas en la piel. Pero es que tendría que ser, o sea, imagínense la posibilidad que vayas ahí con tu herida y la gota de COVID te caiga en la herida, o sea, no. Pero ni siquiera, Alondra. Hay estudios de PCR en sangre, por ejemplo. O sea, se compararon muestras de un mismo paciente, de nariz, de faringe, de sus pulmones, de sus heces y de su sangre. Y el líquido que menos COVID tiene de todos ellos es la sangre. Entonces, o sea, COVID es una enfermedad respiratoria que se transmite de persona a persona a través de la vía aérea. Eso si ustedes comprenden eso, van a entender cómo no contagiarse del virus y van a dejar de especular en cosas que no funcionan. Pero es importante que lo comprendan, que lo reflexionen. El COVID es una enfermedad respiratoria que se transmite de persona a persona a través de la vía aérea. Solamente por aquí entra el virus. Comprendiendo eso, ya todo lo demás es muy sencillo
de comprender también, ¿no? Y uno deja de brayar en que si hay que lavar la pluma, que si muchas cosas absurdas, ¿no? Ay, qué cosas, cómo hemos avanzado. Súper bien. Entonces, boca, cara, lavado de manos, Ya, distancia, tal cual. aire libre, Se no acabó. desinfecten el súper ni los dulces, ni se cambien de ropa, aléjense de las personas, cuídense, no dejen de dar pecho. Amamanten. Un breve resumen. Rodrigo, de verdad no sabes lo que te agradezco que nos hayas acompañado desde el hospital. Muchísimas gracias a quien tuvo la oportunidad de conectarse y gracias. No tengo nada más que darte las gracias mil Muchas gracias, veces Alondra. y a quien nos acompañó también espero que les haya ayudado un poco a entender en dónde estamos, ¿no? Ahora. Muchas gracias, Alondra. Ha sido un gusto. Me divertí mucho.